Dar gracias por este día. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú pones los medios, Dios, para poder estar aquí, Señor. El poder trasladarnos hasta aquí, Señor, el poder estar aquí, Dios, el poder contar con un templo para reunirnos. Te ruego que tú nos ayudes a valorarlo, Dios, y apreciarlo. Frente a la realidad de otras personas que no tienen nada de esto, Dios, y tienen que hacerlo a escondidas, poniendo en riesgo su vida. No permitas que esta libertad nos enfríe, haga que menospreciemos tu palabra, Señor, y tu iglesia. Te rogamos, Padre, que tú utilices este tiempo para hablarnos, para bendecirnos y sobre todo, Señor, para obrar en nuestras vidas. Permite que tu palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser para transformarnos, Dios, y ayudarnos a parecernos más, un poco más a Cristo, Señor. Te ruego también por mis hermanos que están en camino, que tú apresures sus pasos, Dios, y que a los que estamos aquí, Señor, puedas ayudarnos a estar concentrados, Dios, en la clase. Quita de nosotros cualquier distracción y ayúdanos a esforzarnos por escuchar tu voz, Dios, en medio de lo que se comparte el día de hoy. Gracias, Señor. Permite que sea tu mensaje, Dios, el que salga de mi boca, Señor, y guárdame de añadir o de quitar algo, Señor. Gracias te damos por todo y te pedimos que nos bendigas y que nos acompañes, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestro estudio de Primera de Juan. Y hoy llegamos al capítulo 2, versículo 12 al 14. Yo lo voy a leer y luego vamos a ir analizando qué cosa es lo que dice este pasaje. Si ustedes en su sitio me pueden acompañar en la lectura, creo que vamos a estar más concentrados. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Solo son 3 versículos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Muy bien, ese es el pasaje que nos toca el día de hoy, así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender qué podemos aprender y aplicar a nuestras vidas de este pasaje. Meditando un poco en el pasaje, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Meditando un poco en el pasaje, pensaba cómo lo podíamos tocar el día de hoy. Y aunque muchas veces este pasaje se utiliza para hablar a las diferentes edades, a los padres, a los hijos, a los jóvenes, a los adultos, creo que le podemos dar otro enfoque que también nos va a ayudar a meditar en la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, este pasaje lo pensé como un proceso de madurez del creyente. Seguramente muchos han escuchado que cuando alguien es nuevo en la fe, cuando alguien recién se convierte al cristianismo, cuando alguien recién acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, se le suele decir que es un bebé en la fe, ¿no? Un niño en la fe. No es porque cuando aceptas a Cristo automáticamente rejuveneces y te vuelves niño, sino es una analogía para dar a entender que eres nuevo en los caminos del Señor. Eres alguien que sabe poco porque acaba de conocer a Cristo.
En otras palabras, eres un niño en la fe. Entonces, a partir de esa analogía, vamos a tratar de entender qué cosa podemos aprender de este pasaje. Vamos a imaginarnos a nosotros como personas dentro de la fe, que pasan por diferentes etapas. Al inicio somos niños en la fe, luego al inicio somos bebés en la fe, luego seremos niños, luego seremos jóvenes y luego seremos padres, dice este pasaje. ¿En qué sentido vamos a ser padres en la fe? Pues también deben haber escuchado a alguien, algún creyente o quizás ustedes mismos que dicen: él es mi hijo en la fe. ¿Qué quiere decir que alguien es mi hijo en la fe? Que es alguien a quien tú le predicaste, a quien tú le compartiste en el Evangelio o a quien tú discipulaste. El amor de Cristo puede ser algo tan fuerte que te hace formar vínculos con otra persona casi como un amor paternal o maternal. Entonces, cuando tú llevas la palabra de Dios a alguien, esta persona se convierte, o cuando tú discipulas a alguien, esta persona se convierte o le tomas un aprecio, un cariño, una relación como a un hijo en la fe. Entonces, en ese sentido, es que un creyente se puede convertir en un padre en la fe, ¿no? Tomando como ejemplo esta analogía. Entonces, Juan, dentro de este pasaje, pone en el último versículo, un motivo muy importante. Él ha descrito a estos jóvenes, ¿no?, como personas que han vencido al maligno. Esto es algo que repite de nuevo, pero añade la siguiente explicación: sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso es lo que aparece en la última parte de este pasaje, ¿no? En la última parte del versículo 14. Nuevamente repite que escribe a los jóvenes porque sois fuertes, pero añade, porque es la segunda vez que vuelve a decir lo mismo, añade: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y quizás ese es el secreto del crecimiento. El secreto del crecimiento en este proceso de madurez de un creyente. Un creyente llega a la fe y se vuelve de bebé, se vuelve niño, de niño se vuelve joven y de joven se volverá un padre en la fe, ¿no? A diferencia de nosotros como seres humanos, ¿qué cosa nos vuelve de bebés a niños? Pues el tiempo, ¿no? Simplemente pasa el tiempo y automáticamente y de forma inevitable nos volvemos niños. Pasa el tiempo y de forma inevitable nos volvemos jóvenes y ya eventualmente podemos o no volvernos padres. Sin embargo, en la fe no es así. No funciona de esta manera. Un creyente que inicia como bebé no se vuelve niño automáticamente con el paso del tiempo. Pueden pasar meses o incluso años y una persona que viene años a la iglesia puede seguir siendo un bebé en la fe. Entonces, si el tiempo no hace ninguna diferencia en este proceso de madurez del creyente, ¿qué cosa es lo que sí podría hacer una diferencia? Y aquí es donde viene la respuesta. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, esa es la clave del crecimiento de un creyente. ¿Qué es lo que hace que un niño espiritual se convierta en un joven espiritual? Que la palabra de Dios permanece en él. ¿Y qué es lo que hace que un joven espiritual se convierta en un padre espiritual? Que la palabra de Dios permanece en él. Esa es la clave del crecimiento para un creyente. Eso es lo que nos va a ayudar a pasar de una etapa a otra etapa, hasta que por fin nos convirtamos en padres. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de la Gran Comisión. La Gran Comisión es un mandato para todo creyente. Id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. Entonces, eventualmente, todos deberíamos anhelar y aspirar a llegar hasta esa etapa.
No conformarnos con, ya me convertí, me quedo como bebé y nada más importa. Ya me convertí, ya soy niño y no importa. Ya me convertí, ya llegué hasta joven y no importa. Sino llegar hasta esa etapa para estar en la capacidad de ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque si yo me he convertido y he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, si yo digo que alguien es mi Señor, lo más lógico es que si Él me dice algo, yo lo obedezca, ¿no? Entonces, si Jesús me dice que tengo que ir y hacer discípulos, lo más lógico sería que yo quiera obedecerlo. Entonces, esa es la esencia de esta clase y sobre lo que vamos a ir profundizando un poco más. Nosotros como creyentes, para entrar a este proceso de madurez, para poder pasar a la siguiente etapa, necesitamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Es totalmente imposible crecer como cristiano o como un hombre o una mujer auténtico a menos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Ese es el motivo por el que el demonio lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia, la edificación de nuestra vida alrededor de la centralidad de las Escrituras. Nosotros tenemos que entender que nada va a hacer ninguna diferencia más grande que aquella que la palabra de Dios pueda hacer en nuestras vidas. Nosotros podemos entrar a internet y escuchar una prédica, y eso es bueno, porque muchas veces nos puede ayudar a entender, nos puede animar y nos puede fortalecer. Nosotros podemos llevar una consejería con el pastor o con algún hermano mayor en la fe, y eso es bueno, porque nos va a ayudar. Pero nada va a poder transformar nuestras vidas tanto como la palabra de Dios. Y a veces puede sonar difícil de entender. Yo un tiempo cuando estaba en otra iglesia, tenía un pastor que nos daba ciertos consejos para una consejería. Y él nos decía, si alguien viene a pedirte algún consejo, independientemente de la situación que te cuente o lo que te vaya a contar, hay una pregunta clave que tú le debes hacer. Oye, que me pasó esto, tuve este problema, me pasó esto en mi casa, me pasó esto en el colegio, porque éramos jóvenes obviamente. Entonces, cuando ya termine de contarte la situación, lo primero que tú le tienes que preguntar es, ok, ¿y estás leyendo tu Biblia? Si te dice que no, el mejor consejo que le puedes dar es, entonces, lee tu Biblia. Y eso puede sonar bíblicamente aceptable, pero emocionalmente puede sonar a que, oye, todo lo que te conté y es lo único que me vas a decir. Oye, pero la otra vez te conté otra cosa y me estás diciendo lo mismo. Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que te acabo de contar? ¿Eso cómo me va a ayudar? Pues eso nos va a ayudar en todo. Porque si la palabra de Dios no está en mí y no permanece en mí, mi vista va a estar puesta en las cosas de la tierra. Cuando mi vista como creyente debería estar puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, una situación triste, negativa, una enfermedad. Por ejemplo, lo que está pasando en mi familia. Es una situación triste y dura. Humanamente podría incluso llegar a ser razón para que esté la mayor parte del tiempo deprimido, ¿no? Aunque gracias a Dios, hasta el momento, mi hija está dando señales de que el tratamiento está yendo bien, pues siempre hay situaciones en las que
uno se puede preocupar. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación en la que hay cierto medicamento que está escaso y no se está consiguiendo para la fecha en la que debería tomarlo, y eso implica que la efectividad del tratamiento pueda afectarse, ¿no? El tratamiento es efectivo, pero si no lo tomas a tiempo, pues puede que no sea tan efectivo. Entonces, eso obviamente es motivo para estar nervioso, ¿no? Para estar preocupado. Sin embargo, si yo me pongo a pensar que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo y que Dios para todo tiene un propósito, yo puedo descansar en eso. Porque si Dios tiene control de todo, yo sé que Dios va a obrar. Si Dios para todo tiene un propósito, aun si el medicamento no llegase a tiempo, yo sé que hay un propósito que tiene un valor mayor que el tratamiento esté a tiempo. Entonces puedo descansar en eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar preocupado o estar tranquilo en esa situación si la palabra de Dios está en mí? Si la palabra de Dios está en mí y permanece en mí, yo voy a poder descansar en Dios porque sé qué cosa es lo que dice la palabra acerca de Dios. Y todo este tema, hermanos, no es algo mágico. No es que un día yo me levanto y ya me siento diferente, no es que un día me levanto y comienzo a actuar de manera diferente. O quizás sí, va a depender de cómo Dios quiere obrar en cada uno, pero generalmente no es así. Hay una historia que puede ayudarnos a entender un poquito cómo puede obrar la palabra de Dios en la vida de una persona. Lo que hace la palabra de Dios en la vida de una persona es cambiar su perspectiva, cambiar la forma de cómo uno ve el mundo. Y hay una historia en un libro muy conocido que cuenta que alguien un día sube a un tren, se sienta y comienza a ver a dos niños que están correteando por todo el vagón, saltando, empujando a la gente, haciendo bulla, incomodando. Como esos niñitos que hacen una pataleta en la calle y toda la gente los mira y dice, ¡ay, qué barbaridad! Algo así estaban estos niños. Y esta persona mira a su alrededor y nadie le decía nada al padre, pero todos tenían cara de que estaban incómodos por el desorden que hacían estos niños. Entonces esta persona no se aguanta y se acerca con el padre con un tono un poco molesto y con la intención obviamente de llamarle la atención. Y le dice, oiga señor, ¿cómo es posible que sus hijos estén correteando por ahí, incomodando a las demás personas y usted no haga nada? Es más, parece que ni siquiera estuviera prestándole atención a sus hijos y no se ha dado cuenta de toda la incomodidad que están causando. Esa persona lo decía fastidiada, ¿no? Con respeto, pero fastidiada. Hasta ese momento, probablemente muchos de nosotros hubiéramos reaccionado igual. Quizás algunos sí nos hubiésemos acercado y le hubiéramos dicho, quizás otros no le hubiésemos dicho nada, pero sí nos hubiésemos incomodado. Entonces la persona le responde, disculpe usted, señor, lo que pasa es que estamos regresando del hospital y nos acaban de decir que mi esposa ha fallecido. Entonces, yo creo que mis hijos están así porque no saben cómo reaccionar ante esa noticia. Es más, ni siquiera yo mismo sé cómo reaccionar. Ya cuando la persona le dice eso, la actitud del primer señor que le estaba llamando la atención cambia. Ya no está molesto, ya no está incómodo porque los niños están correteando, sino que su actitud cambia y es más, se disculpa y trata de animarlo, o sea, trata de hacer algo para ayudarlo. Su actitud cambia completamente. Y yo creo que si nosotros hubiésemos estado en esa situación, hubiese pasado lo mismo, ¿no? Dudo que alguien sea capaz de decir, bueno, eso no me importa, igual, controle a sus hijos. Nadie diría eso, ¿no?
Lo más lógico es que alguien cambie su actitud y trate de ayudar a esta persona. ¿Qué cosa cambió? La situación no cambió. Los niños seguían haciendo desorden, el padre seguía distraído, el resto de pasajeros seguían incómodos. Pero ¿por qué este hombre fue capaz de cambiar su actitud de estar molesto a querer ayudar a esta persona? ¿Qué cosa fue lo que cambió? Cambió la información que él tenía de la situación. Eso hizo que cambie su perspectiva. Una perspectiva de cómo es posible que un padre no controle a sus hijos a debe ser alguien que está pasando por un problema, en lugar de molestarme con él, debería ayudarlo. Y es un ejemplo fácil de entender, ¿no? En cuanto esta persona se entera de la situación, cambia su actitud frente a esa persona. Entonces, un creyente, en cuando se entera de las buenas nuevas de salvación, debería cambiar su actitud frente a la vida. Ese es el poder transformador que tiene la palabra en la vida de un creyente. Te va a ayudar a entender que lo que sucede aquí en la tierra es una pizca frente a la eternidad que puedes pasar con Dios adorándolo. Frente a la eternidad que puedes pasar al lado de un Padre que te ama, al lado de tu Salvador. Entonces, esas cosas que te pueden molestar, esas cosas que te pueden preocupar, esas cosas que te pueden poner ansioso, como conseguir un trabajo, tener una casa, tener un carro, casarte, enamorarte, qué sé yo. Esas cosas que humanamente nos pueden preocupar pasan a ser secundarias en la medida en la que vamos entendiendo quién es Dios y lo que hizo Cristo por nosotros. Pero eso no es algo sencillo, ¿no? No es algo que yo leyéndolo una vez ya lo entendí y ya mi vida cambió. Es un proceso de madurez. Por eso la Biblia lo plantea como varias etapas, ¿no? No dice que un día eres así y al día siguiente eres así, sino te dice que eres niño, eres bebé, luego eres niño, luego eres joven y luego eres padre. Entonces, es el tiempo lo que va a ayudarnos a madurar, pero no el paso del tiempo como tal, sino el tiempo que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y hay muchas cosas que pueden impedir esa madurez, muchas cosas que pueden desviar nuestra atención de este instrumento que ha sido diseñado para que nosotros crezcamos, es decir, del conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden distraer de eso. Y no es solamente nuestra lectura de la Biblia, ¿no? O un estudio de la Biblia. Porque eso podría ser un enfoque muy mecánico. Nosotros podríamos levantarnos todos los días, leer un capítulo de la Biblia y seguir con nuestra vida. Pero no es algo tan superficial como hacerlo por hacerlo y ya. Recordemos que este pasaje no solo dice que leamos nuestra Biblia, sino que la palabra de Dios permanece en nosotros. Y es importante que Dios nos ayude a entender qué cosa quiere decir ese permanecer. ¿Qué implica que la palabra de Dios permanezca en nosotros? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, también habla de eso, ¿no? Dice que nosotros debemos tenerla presente, atarla a nuestro corazón, atarla a nuestra frente. Y recuerdo que en algunas oportunidades he escuchado que habían fariseos que escribían un pasaje de la Biblia, lo enrollaban, lo metían en una cajita y lo amarraban en su frente. Entonces tenían un cumplimiento literal
de lo que la Biblia decía. Pero obviamente creo que todos entendemos que no se trata de eso, ¿no? No se trata de colgarme un versículo de la Biblia en el pecho o tatuarme en el brazo Juan 3:16 para que sea un mejor cristiano o algo así, ¿no? Sino que el hecho de que la palabra de Dios permanezca en nosotros significa un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y no solo un conocimiento como tal, sino una obediencia a esa palabra. A tal punto que eso se puede reflejar en mi vida cuando alguien me ve. Quizás a alguno de ustedes les ha pasado, y espero que les haya pasado, que estando en el trabajo o en la universidad, cuando alguien quiere hacer algo incorrecto y están ustedes, de alguna manera ustedes estorban para eso. Dicen, no, con este pata no, porque él es cristiano y él no miente. O que de pronto alguien pregunta algo y como que todo el mundo se hace loco. Dice, no me quieren decir, le voy a preguntar a fulanito porque él sí dice la verdad. Eso es una evidencia de que ya hay algo en ti que te hace distinto a los demás, que hay ciertos valores y principios que rigen tu vida. Y aunque tal vez al inicio puedan parecer valores morales, en el tiempo vas a ir reflejando que no son valores morales solamente, sino que son principios bíblicos. Y en algún momento eso te va a dar la oportunidad a compartir el Evangelio con otras personas, sin necesidad de estar persiguiéndolos. En ese momento te va a dar la oportunidad de que alguien te pregunte, oye, ¿tú cómo haces? ¿Cómo hago qué? Pero es que tú no haces esto, no mientes, tratas de llegar temprano, cuando te equivocas vas y lo confiesas, no le echas la culpa a los demás, no te cansas, no te preocupa que te vayan a despedir, y eso ya va a poder ir a dar oportunidad de que tú compartas el Evangelio. Entonces, eso es un reflejo de que la palabra de Dios permanece en una persona. Cuando no solamente la lee, sino que la medita y además la obedece. Esa obediencia es lo que va a transformar tu vida. Ese permanecer de la palabra de Dios es lo que te va a hacer madurar como creyente. Porque si tú vienes a la iglesia, llevas tus clases, vienes los martes, vienes los jueves, pero eso es todo lo que haces como cristiano, va a ser difícil que tú madures. Y frente a una situación difícil, probablemente tu reacción no sea la reacción de un creyente, sino la reacción de un no creyente. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos para esto es la parábola de la persona que construye su casa sobre la roca y la persona que construye su casa sobre la arena. Es otra forma de ver qué tan fuertes son los cimientos de tu fe. ¿Qué dice esa parábola? Que viene la tormenta, ¿no? ¿Para quién viene la tormenta? Para los dos. No es que el que construyó sobre la roca no le pasa nada. O sea, a él también le viene la tormenta. A él también le vienen las situaciones difíciles, las pruebas y las adversidades. ¿Cuál es la diferencia? Que uno resiste y el otro no. Entonces, este permanecer, además del conocimiento de lo que la Biblia dice, implica también una obediencia a las Escrituras, que son la palabra de Dios, por lo tanto, una obediencia a Dios. Nunca se refiere solo a la Biblia como un instrumento. Es siempre la Biblia y al mismo tiempo el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, ¿quién es el que te da el entendimiento de lo que dicen las Escrituras? ¿Quién te permite entender? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si yo soy muy inteligente, ¿voy a poder entender más que otro? No,
realmente no. O si yo soy, perdonen la palabra, pero si yo fuera muy tonto o muy poco inteligente, ¿voy a entender menos que otro? No necesariamente. ¿De qué depende? De mi comunión con Dios y de lo que el Espíritu me pueda ayudar a entender. Entonces, en ese sentido, realmente pues no hay excusa. Uno no puede decir, ay hermano, es que yo leo, pero la verdad que leo y no entiendo nada. Pues Dios ya te irá dando ese entendimiento. O otras personas que dicen, no, pues yo solo con leer mi Biblia es suficiente, ya no necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito llevar clases, no necesito nada más porque Dios está en todos lados y leo mi Biblia y listo. Porque tampoco es así. No depende de mí solamente. Obviamente yo estoy llamado a leer la palabra y esforzarme porque la palabra de Dios permanezca en mí. Pero quien me va a dar el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces es una combinación de estos dos factores. Y eso es lo que va a producir la madurez. No es cuestión sencillamente de que la enseñanza de la Biblia se introduzca en nuestra mente como teoría, sino es algo mucho más profundo. La palabra de Dios eventualmente se va a apoderar de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Y va a llegar un momento en el que tu meta en la vida ya no va a ser cumplir tus sueños, sino va a ser cumplir el propósito de Dios en ti. Puede que Dios en su misericordia alinee esas dos cosas, como puede ser que Dios tenga planes completamente diferentes a los que tú te imaginas. Yo tengo un amigo, iba a decir es bastante joven, pero luego dije es de mi edad y yo ya no soy tan joven. Pero yo tengo un amigo que es pastor de jóvenes de hecho. Y él estudió medicina. Y saben ustedes que la medicina, a diferencia de otras carreras, es una de las que implica mayor esfuerzo. No solamente para ingresar a la carrera, sino para permanecer. Y es una de las carreras más largas, porque luego de la carrera tienes una especialidad y muchas cosas más. Entonces, de lo que una carrera promedio dura 5 años, esta dura como 9 años más o menos, o no sé si incluso un poco más. Entonces él estudió medicina y sus planes, obviamente, eran ser médico, con lo que implica, ¿no? O sea, el ritmo de vida de un médico, pero también la remuneración económica de un médico. ¿Y qué creen? Que los planes de Dios fueron diferentes. Él ahora es pastor de jóvenes y obviamente pues no se dedica a la medicina. Y un sueldo de médico y un sueldo de pastor pues sí están diferentes, ¿no? O sea, el ritmo de vida o el nivel de vida que te permite uno y otro están diferentes. Entonces, imagínense, todo ese esfuerzo para ingresar a la carrera y luego todo ese esfuerzo para terminar la carrera y que al final termina siendo pastor. Uno podría decir, pero entonces estudié por gusto, tanto esfuerzo por gusto. Bueno, no es por gusto. Dios le ha ido mostrando todo lo que Dios ha podido trabajar en su vida, habiendo estudiado medicina, y lo que ahora le ayuda o le permite ser pastor. No solo el conocimiento de medicina, sino las situaciones que tuvo que pasar, que fueron puliendo su carácter y su forma de pensar, ¿no? Entonces, a veces los planes de Dios van a ser diferentes, pero cuando la palabra de Dios permanece en ti, tú no lo ves como algo malo, tú no lo ves como una pérdida de tiempo, tú no lo ves como un arrepentimiento, porque Él, si no estuviera en una buena comunión, podría pensar, ¿no? Si fuera médico, quizás ahorita estaría mejor. ¿Cómo sería mi vida si fuera médico y nunca hubiera sido pastor? O sea, esos pensamientos no caben en su mente porque él está feliz. Obviamente, pues no está feliz ganando menos dinero, no está feliz haciendo algo diferente a lo que imaginó. O sea, eso no es lo que le da felicidad. Lo que le da felicidad es que está
sirviendo a Dios, que está obedeciendo a Dios y que está participando de los propósitos de Dios para su vida. ¿Y por qué le trae felicidad? Porque él es consciente que su recompensa, si no la tiene aquí en la tierra, la va a tener en la eternidad junto a Dios. Y eso tiene un valor mucho más alto que el logro más grande que pueda tener un médico aquí en la tierra. Pero él es consciente de eso y Dios le está enseñando a entenderlo. Pero si a alguien le pasa lo mismo y no es consciente de eso y no lo entiende, probablemente esta persona sí se lamente. Y eso puede pasar mucho dentro de las iglesias. Yo recuerdo también que habían algunos jóvenes dentro del grupo pequeño que yo tenía que sabían tocar instrumentos. Recuerdo que uno tocaba la guitarra y otro tocaba la batería. Y ellos se emocionaron rápido cuando comenzaron a venir a la iglesia y dijeron, yo quiero tocar en el ensamble, quiero servir a Dios. Sin embargo, ellos eran todavía bebés en la fe y no estaban preparados para lo que servir implica, porque estar aquí adelante o participar de algún ministerio no solo es hacerlo y ya, o el éxito de hacerlo no es el talento innato que tienes, sino es tu corazón, porque eso es lo que Dios ve, el corazón con el que tú sirves. Y el corazón de ellos todavía no estaba preparado para servir, aunque eran un muy buen guitarrista y un muy buen baterista. De hecho, el que toca batería ahora es profesor de batería. Tiene un estudio, no recuerdo cómo se llama, los que hacen las canciones, los que te ayudan a hacer las canciones, a un productor musical y es profesor de música. O sea, de que tiene talento o de que tenía talento, tenía talento. Sin embargo, su corazón no estaba preparado. Entonces, obviamente, traté de explicarles eso y les dije que no, que todavía no. Uno de ellos lo entendió y el otro se resintió. Porque obviamente él desde su perspectiva, una perspectiva fuera de la palabra, decía, pero si fulanito se para equivocando, yo lo haría mucho mejor que él. Yo podría tocar y no me equivocaría. ¿Por qué a él sí lo dejan tocar y a mí no? Si yo soy mucho mejor que él. Bueno, era verdad lo que decía, ¿no? Había gente que estaba en el ensamble y no lo hacía tan bien. Pero su corazón era delante de Dios un corazón mucho más humilde y mucho más agradecido. Para esta persona que se equivocaba, el servir no era un favor que él le hacía a la iglesia, era un privilegio que Dios le permitía tener, el poder servir. Y él lo hacía lo mejor que podía. Y lo mejor que podía, para su nivel, pues implicaba que a veces se equivoque. Pero aún así, Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. Y eso era lo que esta persona no entendía, porque todavía era un bebé en la fe. En el caso de la otra persona, no era el más talentoso, pero ya había podido madurar un poco más y entendía lo que implicaba servir. Entonces, esas son las transformaciones que podemos experimentar si y solo si la palabra de Dios permanece en nosotros. Eso significa que nuestro estudio de la Biblia debe ser deliberado, o sea, debe ser intencionado. O sea, yo debo hacerlo con la intención de querer madurar en la fe. Yo quiero conocer más a Dios, por eso me acerco a su palabra. Debe ser mucho más que una afición o diversión para nosotros. O peor aún, debe ser mucho más que una tradición o que una opción.
Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, pues no tengo nada que hacer. Bueno, me pondré a leer mi Biblia. No, no se trata de eso, ¿no? No es algo que deberíamos ver de esa manera. O una especie de postre espiritual, ¿no? Cuando hoy en día que está mucho más de moda la comida saludable, ya la gente comienza a desarrollar una conciencia de comida saludable, ¿no? O ya los que vamos llegando a cierta edad ya vamos sintiendo los achaques de la vida y cuando comes mucha grasa, uno mismo dice, no, ya comí mucha grasa, ya, hoy día voy a comer algo saludable. O sea, la Biblia no es algo así. No, ya he visto mucha televisión, he visto muchas cosas, voy a leer un rato mi Biblia, como para compensar, ¿no? O sea, la Biblia no es algo así. Las exhortaciones de la Escritura, de hecho, nos dicen que seamos diligentes a esto. ¿Qué cosa dice Hebreos 4:12, por ejemplo? ¿Quién me ayuda a buscarlo? Hebreos 4:12. Gracias, hermana Noelia. Exacto. Así es la palabra de Dios. Y con esa intención uno debe acercarse a la palabra de Dios. ¿Entienden lo que dice ahí? Lo que dice este versículo. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, de por sí puedes descansar en que siempre va a ser eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra a partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben qué cosas son los tuétanos? ¿Sí? ¿Qué son? Lo que está dentro del hueso, ¿no? Lo que está dentro del hueso. O sea, no es un corte superficial, no es un corte que llega al músculo, es un corte que incluso atraviesa el hueso y corta hasta los tuétanos. Esa es la profundidad que tiene la palabra de Dios. Entonces, si tú, cuando lees tu Biblia, no experimentas que penetra hasta lo profundo de tu ser, quiere decir que aún nos falta profundizar más en nuestra lectura bíblica. Pero ese es el poder transformador que tiene la palabra. Entonces, tenemos que ser diligentes en nuestro estudio de la palabra. Lo que me va a ayudar a crecer, a poder servir mejor a Dios, a poder tener una mayor madurez espiritual, no es el tiempo que tengo aquí en la iglesia. No, pero yo estoy desde que la iglesia era un terreno vacío y yo mismo puse ladrillo y yo clavé esta madera y ese que está ahí, ese lo puse yo. O sea, no importa eso. No se trata del tiempo. Tampoco se trata de los favores que le haces a la iglesia. No, que yo siempre vengo temprano y limpio y barro, y que cuando el pastor me llama yo al toque vengo y le ayudo, que incluso cuando se olvida yo le hago acordar. O sea, eso tampoco te va a ayudar a crecer ni a madurar. Lo que te va a ayudar a crecer y a madurar es si la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece en nosotros. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestra vida? Que nuestro estudio de la Biblia debe ser deliberado, es decir, debe ser intencionado. Tengo que pasar de un tengo que leer mi Biblia a un quiero leer mi Biblia, a un deseo leer mi Biblia, a un anhelo leer mi Biblia. Ese es el primer cambio que nosotros debemos buscar, la primera transformación que debemos buscar en mi vida. Si alguien en algún momento, porque a mí me ha pasado, dice, yo quisiera ser como José. Yo he pensado eso, yo lo confieso, yo he pensado eso en algún momento. Yo quisiera ser como José. Cuando estaba con su papá, era el favorito. Cuando lo vendieron con los esclavos,
lo compraron como al mejor de los esclavos. Cuando estaba con Potifar era pues, el mayordomo de la casa. Hasta cuando estaba en la cárcel era casi el encargado de la cárcel. ¿Cómo quisiera que Dios me bendiga de esa manera, no? En mi trabajo, mi jefe a veces ni me contesta, se molesta conmigo, me regaña. ¿Cómo quisiera ser como José y que a mí me den así todos esos beneficios? Pues es una petición, fue una petición de mi parte muy inconsciente, ¿no? Porque José, pues, todo lo que sufrió para llegar a eso no fue poca cosa. Y el nivel de comunión que José tuvo que haber tenido con Dios para no deprimirse después de que sus propios hermanos, su propia familia lo vendió como esclavo, debe haber sido bastante bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos anhelar. Si nosotros quisiéramos llegar a tener o a experimentar una bendición de Dios en nuestra vida como la de José, el primer paso o lo primero que debemos buscar es que existe en nosotros ese deseo por ir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Y qué cosa implica que permanezca en nosotros? Leer la palabra, meditar la palabra y obedecer la palabra. Con esas tres cosas es más que seguro que vamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida. Que quizás no sea lo que nosotros queremos, pero seguro nosotros vamos a comenzar a querer lo que Dios haga. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces vamos a ponernos de pie para terminar esta clase y darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque eres bueno, Dios, y porque nos recuerdas qué tan importante es que nosotros meditemos en ella, Señor, y anhelemos que tu palabra permanezca en nosotros. El poder de tu palabra es tan grande, Señor, que es capaz de penetrar el alma, Señor, hasta los huesos y los tuétanos, Dios. Y es capaz de discernir los pensamientos. Tu palabra, Señor, dice que según el hombre, todos sus caminos son correctos, todos sus pensamientos son buenos, pero solo tú, Jehová, pesas los corazones, Señor. Solo tú, Jehová, disciernes las intenciones, Dios. Y tú nos das tu palabra, Señor, para ayudarnos también a discernir, Señor, si lo que hacemos es correcto o no. Si lo que hacemos trae bendición a nuestra vida o no. Si lo que hacemos es de edificación para nosotros, para nuestra familia o para tu iglesia, o si no lo es. Para nuestra propia vida, Señor. Todas esas bendiciones, Dios, que podríamos estar perdiéndonos, Dios, cuando dejamos de anhelar que tu palabra permanezca en nosotros. Yo te ruego, Señor, para mi propia vida, Señor, y para la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, que tú nos ayudes a entender, Señor, que no es una varita mágica la que nos va a tocar un día y va a hacer que nosotros querramos ir a tu palabra, Señor, sino que es un mandato que demanda obediencia de nosotros, Señor. Y que esa obediencia es lo que va a ir transformando nuestro sentir y nuestro parecer respecto a las cosas que queremos hacer y a las que no queremos hacer, respecto a las cosas que son fáciles para nosotros y a las cosas que nos cuestan un montón, Señor. Es el obedecer, Señor, es el ir a tu palabra y que tu palabra permanezca en ellas, en nosotros, Señor. Así que te ruego, Señor, que tú nos ayudes a seguir meditando, Señor, en este pasaje. Seguir meditando en lo que implica, Dios, la madurez espiritual en la vida de un creyente, Señor. Que nos ayudes a meditar, Señor. Quizás en qué etapa me encuentro yo, Señor. Y si realmente estoy buscando pasar a esa siguiente etapa, Señor. De un niño a un joven, de un joven a
a un adulto, de un adulto a un padre espiritual, Señor. Si mi anhelo en la vida es cumplir todos mis sueños y todas mis metas, o si mi anhelo en la vida es cumplir tu propósito, Señor, el poder servirte de alguna manera, Dios, no por reconocimiento, no por premios, mucho menos por dinero, Señor, sino por el galardón que tú tienes para nosotros en la eternidad, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, para que así nuestra vida como creyentes pueda ser más sencilla, Señor, para que así, en medio de tanto caos y de tanta incertidumbre que se vive hoy en día, se pueda cumplir en nosotros lo que tu palabra dice cuando mencionas que tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor, que si vamos a ti podremos descansar. Ayúdanos, Señor, a tener ese descanso en ti, Dios, y en tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.